Buenas, mis queridos alumnos. En esta mañana, entonces, como lo había previsto, tenemos nuestra clase de griego ya en una mejor situación. Griego elemental del Nuevo Testamento. Para esta sesión vamos entonces a ver algunas normas gramaticales y ortográficas básicas, elementales en la escritura de este idioma. Queremos entonces que ustedes pongan atención, tengan papel y lápiz ahí cerca, ¿verdad? Para que puedan entonces escribir de forma clara todo lo que acá en la pizarra se irá poniendo. En primer lugar, así como existe en nuestro idioma castellano, el español, las tildes, ¿verdad?, con sus reglas de acentuación, en griego existen no uno, sino 3 acentos, que como la tilde en español irán encima o arriba de las letras, ¿verdad? Y siempre estas letras tienen que ser vocales. Tenemos 3 en griego. 2 de ellos otros 3 le dan una acentuación a la sílaba que nosotros llamamos tónica, el golpe de voz. Pero uno de ellos es fuerte, el acento agudo, otro no es tan fuerte, el acento grave, y el otro, el circunflejo, es más bien bajar el tono de voz en vez de subirlo. Entonces tenemos acá el acento agudo. El acento agudo, ¿verdad? Este acento va encima de las palabras, como en este caso tenemos esta aquí, adelfos, adelfos. Este no es el acento, este tiene que ver con este signo que está aquí abajo, sino que este acento va acá, adelfos, adelfos. Como logran ver, aquí va el acento y es un acento agudo. Le da ese tono fuerte, fos, ¿verdad? Adelfos, a la palabra. Tenemos el acento grave, el acento grave. Este acento grave, lo único pues que vamos a entender es que siempre le da una fuerza de tonalidad a la palabra, pero que no es tan fuerte como el acento agudo, ¿no? ¿Verdad? Entonces la tenemos aquí en la palabra gar. La palabra gar. En vez de venir de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha. No es tan fuerte, ¿verdad? Pero obliga al que habla griego a a usar más que la nariz, a usar la garganta o la glotis. Y el acento circunflejo, aquí está, circunflejo, su tonalidad es más bien bajarla, en vez de acentuarla, es bajarla. O sea que cuando se hablaba el griego antiguo, sonaba como cantadito, porque esa diferencia de 3 acentos es lo que le da esa sonoridad, o le daba esa sonoridad. Como por ejemplo en la palabra fos. En la palabra fos, ahí va el acento circunflejo, ¿verdad? Entonces en vez de decir fos, era más para abajo, ¿no? En vez de decir adelfos, si aquí fuera el acento circunflejo, diría adelfos, adelfos, era más para bajar, adelfos, era como para bajar el tono de voz. Estos son los 3 acentos. Como este idioma hoy no se habla, entonces no vamos a procurar aprendernos la regla. Ya sabemos que en español existen 4 reglas, o 3 son. Las palabras graves se acentúan o se tildan siempre que terminen en vocal o en consonantes N o S. Las palabras graves, las agudas son las primeras, ¿verdad? Que dije, las graves se acentúan
siempre o se tildan siempre que no terminen en consonante N en S o en vocal. Y la tercera es que las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre se tildan. Pero en griego son muchas más porque estamos tratando con 3 tipos de acentos. Y las reglas son muchas. Y para esta clase, como que no es de nuestro interés primario aprendernos el montón de reglas, sino simple y sencillamente usted se va a adaptar a la palabra que se va compartiendo en la clase. Usted se va a ir fijando qué acento usa y dónde lo lleva, y por esa razón usted lo va a usar de esa manera. La segunda, esto es con respecto a los acentos. Otra regla que hay es la del uso de espíritus. No se me asusten, que esto es más que todo gramatical, nada esotérico. Los espíritus son unos signos que se colocan como especie de comas, como la coma nuestra española, pero que van encima de la vocal que inicia una palabra. Por ejemplo, aquí adelfos. Esta palabra comienza con vocal, estas no. Estas comienzan con consonante. Entonces, esta que comienza con vocal, siempre que va la vocal, sea mayúscula o minúscula, entonces esa palabra se va a colocar encima de la vocal que inicia la palabra un espíritu. En este caso, adelfos utiliza un espíritu que va en dirección a la izquierda, ¿no? Entonces, ese espíritu se va a llamar, vamos a ponerlo en minúscula, ¿verdad? Espíritu suave. Este espíritu suave no tiene ninguna intervención en la pronunciación. No, se pronuncia, uno lo lee, adelfos, ¿verdad? Y no tiene ningún problema en la pronunciación. Pero está el otro espíritu, está el espíritu rudo, ¿verdad? Ese espíritu rudo, entonces, va a ir encima de la palabra, de la vocal que inicia la palabra, por ejemplo, O2, ¿verdad? Que la vocal también que inicia lleva el acento. Entonces voy a escribirlo bien, ¿verdad? O2, pero como esta palabra lleva espíritu grave, este espíritu suave y este espíritu grave, como lleva espíritu grave, entonces esta palabra va a pronunciarse diferente. El espíritu suave no hay problema en su pronunciación, el espíritu grave sí. La otra regla que es imprescindible en el griego koiné para el aprendizaje del mismo es el uso de estos signos que van encima de las palabras, de las letras, como lo ven aquí, ¿verdad? Que son vocales. La regla indica que la palabra que inicia con una vocal, como adelfos que inicia con alfa, esa primer vocal llevará encima de ella un signo ortográfico que se le llamará espíritu. No tengan miedo de eso, nada tiene que ver con esotérico, es gramatical. Espíritu. Y hay dos. Este que ven ustedes aquí se llamará espíritu suave. Espíritu suave. Y va de izquierda a izquierda. Y este que ven de derecha a derecha se llamará espíritu rudo. Espíritu rudo. Son dos. El espíritu suave y el espíritu duro. El espíritu suave se escribe, hay que fijarse bien, se escribe como en adelfos. Y es diferente al acento.
No tiene que ver nada con acento. No es que esta palabra lleva dos acentos, no. Este es el espíritu y este es el acento. El espíritu rudo sí. Por ejemplo, en la palabra odos. Odos. Aquí ven que lleva el espíritu y lleva también el acento, ¿verdad? Lleva los dos. Eso puede pasar perfectamente. Pero el hecho de que va el espíritu rudo le cambia la pronunciación a la palabra. El espíritu suave no, pero el espíritu rudo sí, y lo hace más gutural. En vez de decir odos, diría odos. Odos. ¿Verdad? En algunos casos por ejemplo, los alemanes, los ingleses dicen jodos, ¿no? Jodos, pero no es tanto de exagerar, sino está bien que diga odos, ¿no? Odos. Adelphos, para que vayamos haciendo vocabulario, ya lo hemos visto, se traduce hermano. Y la palabra odos se traduce camino, camino. Camino, ¿no? Odos, adelphos. Estos son dos de los principales ortográficos, signos ortográficos o reglas de uso, ¿verdad? Porque lo vamos a encontrar en todas las palabras. El 98% de las palabras en griego se acentúan. Y todas las palabras que inician con vocal llevarán el espíritu. Las reglas son diversas. Entonces usted lo que tiene que hacer es fijarse cómo se escribe, y al fijarse cómo se escribe, entonces utilizarlas. Para saber cómo, entonces, además de fijarse, hay que ejercitarse. Hay que tener una pizarra cerca y ponerse a trabajar y después comparar con el libro, con el fascículo, cómo es que lo ha hecho y corregirse. En este sistema y el tipo de edad y preparación de los que están participando en este grupo implica que hay que echar mano de esos recursos de autopreparación, porque si no, pues no vamos a aprender mucho. Entonces vamos a quedarnos con esto mientras borramos la pizarra, ¿verdad? Y vamos con otras reglas. En español, nuestro idioma, el idioma del cielo, nosotros tenemos la presencia de algunos accidentes gramaticales, como en el caso de esta palabra que tenemos aquí. Esta palabra que es delgadito el marcador, ¿verdad? Queso. Nosotros tenemos queso aquí, pero en esta parte, después de la Q, nosotros tenemos la presencia de una U y una E juntos. Pero resulta que al unir estas vocales, el sonido de la E ahoga el sonido de la U y se escribe pero no se pronuncia. Este accidente gramatical en español le llamamos diptongo. Diptongo. En español existe el diptongo entonces, ¿verdad? Pero como la clase que estamos viendo nosotros es griego, entonces también existe en griego el diptongo, que hace que se escriba la vocal pero que no se pronuncie. Y vamos a ver entonces un caso. El caso del diptongo en griego. El más usual es el que se nos da, por ejemplo, en esta palabra. Huíos, aquí. Huíos. Aquí se escribe Omicron, Ypsilon, iota, ¿verdad? Podría ser entonces aquí un triptongo, pero nos quedamos con estas, la Omicron y la Ypsilon. Huíos significa hijo, pero en vez de decir oh huíos, aquí tenemos este diptongo. La Y que está aquí
ahoga el sonido de la Omicron, que es una O pequeña y por lo tanto débil, y esa O queda muda. Y en vez de decir oídos, entonces nosotros vamos a pronunciar solo el sonido de la Y, U. En vez de decir oídos, es huíos, huíos. Siempre que la vamos a encontrar, entonces vamos a apagar el sonido de la Omicron y vamos a dejar el sonido de la Y. Hay muchas palabras en griego que presentan este accidente gramatical, que por eso lo estamos presentando, para que en el momento en que se presenten, ustedes perfectamente puedan identificarlo y puedan entonces proceder a darle la pronunciación adecuada, porque usted no va a decir 1 libra o 1 kilo de queso. No, usted va a ir a decir 1 libra o 1 kilo de queso, porque aunque va escrita, el diptongo implica el ahogo o muerte de la pronunciación de la vocal más débil y fortalece la vocal más fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa también aquí. El último o los últimos reglas gramaticales las estaremos poniendo inmediatamente, ¿verdad? Las estaremos colocando inmediatamente. Y es el uso de la gama. La gama. Esta letra, la gama. La gama tiene, al igual que en el español, algunas reglas. Nosotros escribimos nuestra G, ¿verdad? Y tenemos esta palabra, ¿verdad? Entonces, y tenemos esta palabra también, ¿verdad? Entonces, entendemos que la G en la palabra gato es muy gutural. Gato. Gutural, cuando hable de eso, es que usamos la manzana de Adán muy fuerte. Gato, o la glotis. Gato. Ok, gato. Pero delante de la I y la E, este sonido cambia. Este sonido cambia. Delante de la I y la E, en vez de decir gitano, tiene sonido de J y decimos gitano, ¿verdad? Gitano. Y delante de la E en gesto no decimos gesto, sino que decimos gesto, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, en griego, nuestra gama igual tiene cambio, ¿verdad? Entonces, delante de la I, por ejemplo, en vez de tener sonido de G, ¿verdad? De G, tiene igual sonido de Y, de Y. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra que es un verbo. Ginosco, 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 que es el verbo conozco o conocer. En ginosco, la G, en vez de decir ginosco, ginosco, su sonido es de Y. Y, Y, Y. Igual en la palabra, esta que tenemos aquí, ¿verdad? Diríamos Guiné o Guné, porque recuerden que la Y tiene sonido de I y de U, ¿verdad? Dependiendo de la escuela lingüística que él estudie. Pero entonces aquí, en vez de decir Guiné o Guné, entonces se transforma en y aquí diría Giné. Giné. Giné se traduce mujer, ¿verdad? Por ahí de ginecólogo, ¿verdad? Ginecólogo, ¿verdad? Entonces, la regla establece que la gama delante de I se transforma en Y. Esa es la regla. Anótenla para que les quede.
La otra regla con respecto, vamos a borrar aquí, con respecto a la gama, es que en algunas palabras, como esta que voy a poner aquí, ¿verdad? Esta. Aquí tenemos alfa, dos gamas, la épsilon, la lambda, la ómicron y la sigma. Aquí diría, en términos normales, agelos, agelos. Pero la regla establece que en presencia de doble gama, la primera gama tendrá sonido de N, como que fuera una ni, y la segunda sonido de Y. Entonces, en vez de decir agelos, la palabra se pronunciaría angelos. Angelos, porque esta se transforma en N, el sonido de N, y este es el sonido de la Y que funciona como una consonante. Angelos, angelos. Perfecto, perfecto. Entonces estos son accidentes gramaticales que podemos o encontraremos en el griego koiné. Ya dejemos el griego koiné ya con esta cantidad que son las más usadas y vayámonos ahora a los signos ortográficos. Los signos ortográficos fundamentales en el griego, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los signos, ¿verdad?, que vamos a aprender. Entonces tenemos como signo ortográfico, ¿verdad?, fundamental, nosotros tenemos en el español el punto que no funciona, ¿verdad?, para decirnos, indicarnos que termina una oración, que termina un párrafo o que termina un escrito, ¿verdad? Punto y seguido, punto, ¿verdad?, y aparte, y el punto final, ¿verdad? Tenemos también la coma que indica en el español una breve pausa en una oración, y hay algunas reglas gramaticales para el uso de la coma, ¿verdad? Hay algunas reglas. Está también otro signo importante, tenemos los dos puntos, ¿verdad?, que indica, entre otras cosas, la presencia de una cita textual o el inicio de una lista, ¿verdad?, que viene a continuación. Tenemos el punto y coma, ¿verdad?, que se coloca, ya casi no se usa, pero es necesario en algunos casos cuando usted va a presentar dos listas diferentes. Tenemos los alumnos, por ejemplo, que estudian con los alumnos que tienen problemas de acceso a la tecnología. Entonces, para separar esos dos y no confundirlo, entonces ponemos punto y coma en medio de ellos. Esos son algunos de los usos que todavía se conservan del punto y coma. Tenemos nosotros los signos de interrogación. Nosotros en español tenemos dos, en inglés se tiene solo el último, y tenemos también los signos de exclamación, ¿verdad?, en las palabras exclamativas o desiderativas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 signos ortográficos, ¿verdad?, que regulan nuestro escrito. En griego no vamos a tener 6, vamos a tener solo 4. Solo 4 van a regirnos en griego. Pero esos 4 hay que ponerle mente, porque equivalen a estos 6 de español. Entonces tenemos en griego dos tipos de puntos. El punto alto, y lo voy a poner aquí para que vean ustedes que se escribe alto, en vez de ponerlo bajo, abajo se pone alto, el punto alto. Tenemos el punto bajo, miren dónde va colocada la frase y dónde está el punto. Este punto bajo es equivalente al nuestro, se escribe abajo, el punto bajo. Tenemos también en griego el punto y coma, y lo van a encontrar ustedes en el Nuevo Testamento griego, punto y coma, y tenemos también en el griego la coma.
la coma. Vamos a escribir bien esta comita, la coma. Todos estos signos los vamos a encontrar perfectamente en el Nuevo Testamento griego. El punto alto, ¿verdad? Pero vamos a sacar lo más sencillo. El punto bajo equivale a nuestro punto. Nuestro punto. Así es, equivale a nuestro punto. Así como en el español, el punto bajo, el punto nuestro sirve para separar las oraciones, ¿verdad? Igual en el punto bajo en griego. La coma también, como en nuestro idioma, sirve para lo mismo, como en nuestra coma, la coma en el español. Recordemos que los signos gramaticales del griego sirvieron como base para la creación de la gramática del latín. Los latinos o romanos eran buenos guerreros, buenos conquistadores, pero muy pobres en cuanto a cultura. Al conquistar militar y políticamente a los griegos, entonces pasó un fenómeno. Los griegos los conquistaron a ellos en el campo de las ciencias y de la literatura, y por ello mucha de la gramática griega se ha quedado, pero con el paso de los siglos se ha ido haciendo un poco más compleja, de tal manera que de 4 signos se ha convertido en 6. Ahora, el punto alto, ¿para qué sirve? El punto alto es el equivalente en nuestro idioma, o lo vamos a poner aquí, equivale así, con estas líneas, equivale a, el punto alto equivale a punto y coma, a nuestro punto y coma, y a los 2 puntos. Cuando el Señor dijo, mas ahora yo digo, ¿qué va a decir? Entonces 2 puntos, ¿verdad? Para que se cumpla lo dicho por el profeta, 2 puntos. Entonces, en vez de poner 2 puntos en griego, se pone un punto alto. Equivale entonces al punto y coma nuestro y a los 2 puntos. Y el punto y coma en griego equivale a interrogación, o sea, sustituye a estos signos, ¿verdad? Y a estos, interrogación y exclamación. Entonces, estamos en presencia de los 4 signos ortográficos fundamentales del griego. Hay otros, la diéresis, hay otros signos en el griego, pero en posteriores clases lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero en esta materia, vamos a hacer un recuento, ¿verdad? Con los acentos nos quedamos, los acentos, los espíritus, ¿ya? Los espíritus nos quedamos. Estamos entonces con los signos ortográficos, y también nos quedamos con las reglas, accidentes gramaticales, con el uso de gamma. Otros más lo vamos a ver cuando estemos conjugando verbos, ¿verdad? Cuando estemos conjugando el verbo, entonces vamos a ver en el pretérito imperfecto, en el pretérito indefinido, cómo cambia la estructura de la palabra, ¿verdad? Y allí se aplican otras reglas. Otras reglas cuando 2 palabras se encuentran, o 2 letras se encuentran, o 2 vocales se encuentran dentro de la estructura de una palabra, entonces cómo se transforman según el accidente gramatical. Entonces nos quedamos con estos 4 aspectos de la gramática griega para esta clase. Espero que entonces ustedes van a hacer lo siguiente,
van a entrar al texto y van a hacer todos los ejercicios del capítulo 1, todos los ejercicios que se les muestran, las letras, convertir, escribir cada letra para que vean la palabra. Vayan entonces haciendo ese trabajo y posteriormente vamos a indicarles entonces el uso de ellos para su estudio. Y al final del capítulo encontramos 4 porciones del Nuevo Testamento: Carta a Giovanni, Praxeis, Pros Efesiois y Apocalipsis Yanoi. Entonces, esos 4 pasajes de la Biblia, esos 4 porciones de la Escritura, con una lupa, yo lo orienté en clase, pero algunos no pudieron entrar, con una lupa pueden ustedes hacer el trabajo de leerlo, como estamos leyendo en español, punto alto, punto bajo, leerlo, porque se va a necesitar que tengamos dominio de la lectura. Tal vez no leerlo de corrido, porque eso lleva mucho tiempo, pero sí ir aprendiendo a identificar las letras una al lado del otro, como en español, ¿no? En español, cuando éramos niños, nos enseñaron: esta es la M, esta es la A, ¿verdad? M con A, ma, y le tuvimos que aprender así para al final leer ma. No vamos a decir a estas alturas de nuestra vida M con A, ma, no, ma. Y entonces ponemos otra vez ma y tenemos mamá, mamá, y ahora no decimos mamá, no, leemos mamá, leemos de una sola vez, pero empezamos así: M con A, ma, M con A, ma, mamá, así empezamos a leer. Así vamos a hacer en